Bueno, jóvenes, tengan todos ustedes muy buenas tardes o muy buenas noches, ¿no? Ya. Con todos los que vienen uniéndose, tengan todos muy buenas noches, ¿sí? A ver, bueno, jóvenes, esta primera diapositiva aún nos recuerda que estamos en una etapa eh, un tanto, se puede decir, en calma, pero también recordarles que no es una etapa en la cual se debe bajar la guardia, creo yo, ¿verdad? Este virus no ha desaparecido, no se ha ido del todo, está presente aún en nuestro ambiente. Eh, lo único creo que ha ocurrido es que la disminución de casos se está dando porque en un primer momento se habló de que existía una infección masiva, ¿no? Y que ahora está disminuyendo, ¿verdad? Pero bueno, a pesar de ello, a pesar de estos factores que están ocurriendo, pues creo que no se debe bajar la guardia por ningún motivo. Todo lo contrario, creo que las personas debemos seguir manteniendo la calma y el cuidado, ¿no?, necesario ante esta pandemia, ¿no? Ya yo les he explicado también la importancia del papel que tienen ustedes en cuanto a ayudar en casa, ¿no? A proteger, a cuidar a mamá, a papá, a los familiares en casa, ¿cierto? Es muy importante ayudar a contribuir con la bioseguridad en casa, ¿ya? Hacerlo por las personas que representan algún factor de riesgo y en casa, eso es bueno tener eso en cuenta, es bueno tener este, como prioridad eso, ¿no? Es muy importante, ¿ya? Eh, ¿Qué más quería comentarles? Bueno, esperemos que esto no represente para más adelante algún inconveniente, ¿no? Esperemos eso, ¿sí? Y bueno, pues a seguir cuidándonos, ¿no? Eso no quita que nos debamos cuidar de otras enfermedades también, ¿verdad? Ya individualmente también, lógicamente, se puede realizar ello, ¿no? Pero el cuidado siempre debe estar presente, ¿verdad? ¿Cierto, jóvenes? Muy bien. Y el cuidado y el lavado de manos, que es primordial en casa, ¿verdad? Es primordial. Es lo primero que debe estar presente allí en casa. Ya, lavado de manos, ¿sí? Como bien te decía, ¿no? También esto es una parte o es una forma de enseñanza a poder cuidarnos de una mejor manera, ¿no? Antes el cuidado era un poco descuidado, bueno, valga ese término, ¿no? Ahora las cosas están cambiando con esto y pues nos está enseñando muchas cosas, ¿verdad? Y es bueno, en parte es bueno aprender este tipo, rescatar eso, ¿no? Rescatar esas costumbres que ahora ya podemos tenerlas presente con mayor importancia, ¿no? El lavado de manos, por ejemplo, era muy importante, incluso nosotros en la escuela de medicina, pues, aplicábamos esto en forma de prevención en algunos centros de estudio, ¿no? O hacíamos campaña con respecto a esto, al lavado de manos, ¿no? Que muchas veces en esa época resultaba un poco irrelevante, ¿no? Pero miren ahora, ¿no? Miren o cuán importante es el cuidado o el lavado de manos, ¿no? Sí, jóvenes. Muy bien. Muy bien. Dicho eso, vamos a continuar con la clase del día de hoy. ¿Ya? Vamos a ver qué tema nos toca. Y miren, el día de hoy nos toca hablar sobre elección, pues la excreción, básicamente, ¿no? La excreción. La temática es la pizarrita y el docente Carlos Quiñones Minaya. Como pueden ver, el tema es la excreción y ya tienen al costado a un riñón contento, ¿verdad? Bueno, con una persona que está cogiendo una maqueta de un riñón, ¿no? Entonces, básicamente cuando hablamos de excreción ya tenemos más o menos órganos relacionados a ellos, ¿no? Y uno de los más importantes son los riñones, ¿verdad?
son los riñones. Entonces vamos a analizar la composición tisular del aparato excretorio y también algunos componentes o algunas funciones que tiene esta. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, jóvenes. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a empezar esta clase definiendo qué es, ¿no?, el aparato excretor. ¿Sí? Claro, porque es un aparato que está conformado por algunos órganos. No solamente son los riñones, sino que también contiene algunos órganos que son importantes, ¿verdad? Muy importantes, ¿ya? Tal es el caso, pues, que es el conjunto de órganos encargados de extraer las sustancias de desecho, obviamente las no utilizadas y tóxicas, y el exceso de agua contenidas en la sangre y evacuarlas, ¿no?, en una solución llamada orina, manteniendo constante la homeostasis, ¿ya? Mira, te estoy dando algunos términos que seguramente tal vez para ti son nuevos. Bueno, aunque los anteriores no. El término tal vez homeostasis, ¿no? Homeostasis como que te puede resultar un poquito nuevo, ¿cierto? ¿Pero alguien sabe qué es homeostasis? A ver, si alguien lo sabe, se ganó sus puntos también el día de hoy. A ver, al chat privado. A ver, voy a esperarlo, ¿sí? Homeostasis. ¿Alguien sabe qué es? ¿O a qué se refiere la homeostasis? Al chat privado, chicos, espero sus respuestas en el chat privado. Homeostasis, ¿verdad? ¿Qué es la homeostasis? Si alguien lo sabe, nos los comenta. A ver, el chat privado. ¿Ya? Ya. Bueno, de esta definición, bueno, casi todo se ha entendido. Lo único que tal vez no se podría haber entendido es homeostasis porque desconocemos de este término, ¿no? Y la homeostasis, pues es homeo de igual, estasis de estado, ¿ya? O sea, quiere decir para mantener constante el estado en equilibrio, ¿verdad? A eso hace referencia, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos rescatar de esta definición, profesor? Lo siguiente, mira, que nuestro organismo contiene un aparato excretor el cual se va a encargar de eliminar sustancias de desecho, las que no son utilizadas, y hacer las tóxicas también, el exceso de agua, y estas las vamos a eliminar en forma de orina para mantener un equilibrio en el organismo. Claro, lógicamente, sabemos que las sustancias tóxicas o las no utilizadas no podrían mantenerse si no tenemos que eliminarlas de alguna u otra forma porque tiene que existir un equilibrio. Si estas están en abundancia, pues no existiría un equilibrio, ¿verdad? Y el no existir equilibrio, pues conllevaría a que posteriormente se podría producir, por ejemplo, algún tipo de patología, ¿cierto? Entonces tengamos eso en cuenta, ¿sí? Tengamos eso en cuenta, ¿ya? Los componentes, bueno, se divide el aparato excretor, básicamente se va a dividir en riñones y en vías urinarias, ¿verdad? Muy bien. Los riñones son órganos en sí, ya están dados, ¿verdad? Pero las vías urinarias contienen segmentos o nombres propios de cada parte de ellas, ¿verdad? En las vías urinarias vamos a encontrar los cálices menores, los cálices mayores, la pelvis renal, los uréteres, la vejiga y la uretra. Acá quiero que tú tengas mucho cuidado, ¿ya? Esto que está acá. O sea, esto de acá está representado en este gráfico, ¿sí? Así que debes tenerlo muy presente, ¿ok? Riñones ¿cuántos riñones tienen ustedes? ¿Uno o dos? Dos riñones, ¿verdad? Dos riñones, muy bien. Las vías urinarias están compuestas, como bien dice, vías urinarias por cálices menores. ¿Cuáles son las cálices menores, profesor? La siguiente, ¿ya? Las cálices menores son estas de acá. Cáliz renal, este de acá. ¿Ven? Estas son las menores. El conjunto, la unión de estas dos, ¿ven? Así. De estas dos. Acá hay tres cálices menores unidas, ¿verdad? Estas van a formar las cálices mayores, ¿cierto?
Acá hay dos cálices menores forman una cáliz mayor. Dos cálices menores forman una cáliz mayor. La unión de cálices mayores me forma la pelvis renal. ¿Ven? Sencillo, ¿verdad? Sencillo. ¿Cierto? El uréter es la continuación. ¿Verdad? Ya. La vejiga está más abajo. Y la uretra, pues obviamente más inferior todavía. ¿Ya? Recuerda, pelvis renal. ¿Cuántas pelvis renales tienes? Acá ve una nada más, pues, ¿no? Porque es la unión de las cálices mayores, ¿cierto? Ya. Si acá hay una, en el otro riñón hay dos, hay otra, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas debe haber? Dos nada más, ¿cierto? ¿Cuántos uréteres? Si acá hay una, al otro lado debe haber una también, ¿cierto? Dos uréteres. ¿Cuántas vejigas? Una. ¿Cuántas uretras? Una. ¿Ya? Eso quiero que recuerdes, ¿sí? Eso quiero que recuerdes. Ok, ya lo tienes, ¿verdad? Ya lo tienes. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pero también debes recordar que como órgano principal en el aparato excretor son los riñones. Y los riñones tienen estructuras. Ya te mencioné las partes de la vía urinaria. Ahora vamos a hablar de lo que es el riñón, ¿cierto? El riñón tiene una zona cortical, conocida también como corteza, ¿cierto? Y tiene una zona denominada zona medular, ¿cierto? La parte más interna, ¿ya? Contiene unas pirámides llamadas pirámides de Malpighi y también unas columnas renales. Las pirámides de Malpighi y las columnas renales. Posee también una cápsula que lo envuelve. ¿Ven? ¿Sí? De color blanquecino. Es una cápsulita que lo envuelve. No te olvides, tiene una zona cortical, una zona medular, tiene las pirámides de Malpighi en forma de pirámides, tiene las columnas renales también. ¿Ya? Y posterior a ellas tiene lo que son las vías urinarias. No te olvides que también encontramos venas renales y arterias renales. ¿Ya? ¿Perfecto? Perfecto. Muy bien. Ahora quiero explicarte algunas cositas. En el organismo, el riñón cumple una función muy importante, como bien les decía, la de conformar la orina, pero por mecanismos que van a hacer que no solamente se elimine el líquido en forma de orina, y sustancias tóxicas, por ejemplo, en forma de orina, sino que también es un órgano que se encarga de producir algunas hormonas, ¿ya? Que posteriormente también lo trabajaremos, ¿sí? Pero quiero que lo tengas presente. Ahora, debes tener en cuenta que si el organismo, o el ser humano, no tuviese riñones, por ejemplo, sería algo complicado. ¿Y por qué? A ver, ¿alguien me puede decir qué puede ocurrir si una persona pierde los dos riñones? O sea, no tiene riñones. ¿Alguien le podría decir al chat privado? Al chat privado, chicos, para poder calificarles. Si una persona llega a perder los dos riñones, ¿qué pasaría? A ver, ¿qué ocurriría con esa persona? Respuestas al chat privado. Espero, espero su respuesta, chicos. ¿Qué pasaría si una persona pierde los dos riñones?
Seguramente ya me respondieron, ¿verdad? Ya. A ver, claro. Si una persona llegara a perder los dos riñones, eh, ocurriría un problema muy grande, ¿verdad? Y es que las sustancias que se generarían en nuestro organismo como forma de desecho no podrían eliminarse. Y acumularíamos y acumularíamos y acumularíamos desechos, ¿verdad? Y eso es malo, obviamente, ¿cierto? Porque al final te puede llevar a que una persona eh, se acumule de tantos desechos, se intoxique y por ende llegue a perder la vida, ¿cierto? Ya. Es lógico, es simple lógica, ¿verdad? No se puede contener tantos desechos en el organismo, productos del metabolismo propio del organismo, ¿verdad? Ahora, pero, pero, si es que yo pusiese el supuesto de que una persona puede sobrevivir con un riñón, ¿podría hacerlo o no? Con un solo riñón. ¿Puede hacerlo, chicos, o no? ¿O es imposible? ¿Una persona podría sobrevivir con un solo riñón? ¿Sí o no? ¿Qué me dice? ¿Sí? ¿Qué creen? Si una persona, por algún motivo, perdiese un riñón, ¿podría sobrevivir con uno nada más? ¿Sí o no? ¿Qué opinan, jóvenes? ¿O qué creen que ocurriría, no? Claro, la pregunta es esa, ¿no? ¿Qué pasaría si una persona perdiese un riñón, ya sea por traumatismo, por un accidente, por algún problema, ya sea causado por alguna enfermedad, ¿cierto? ¿Podría sobrevivir con un solo riñón? ¿Qué creen ustedes? Pues sí, sí puede sobrevivir con un solo riñón. Hay personas que sobreviven con un solo riñón. Hay personas que nacen con un solo riñón y sí pueden sobrevivir. Normal, llevan una vida normal, ¿cierto? Pero también, eh, es una condición, pues, ¿no? Tienes dos riñones, pierdes uno, te queda uno nada más. Perder los dos sería trágico, ¿cierto? Entonces, hay enfermedades que te llevan a perder los dos riñones o uno de ellos, ¿no?
o te llegan a perder la función de cada riñón y eso es un problema muy grave, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Que también lo vamos a desarrollar más adelante, así que no se preocupen, ¿ya? Por ahora, quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Miren, entonces estas son las estructuras que te fui mencionando hace ratito, ¿cierto? Tienes a los riñones, y son dos, ¿verdad? Muy bien. Tienes a la pelvis renal, que te comenté que era la unión de ¿quién? De los cálices mayores, ¿verdad? Y los cálices mayores eran la unión de los cálices menores, ¿cierto? Ya. Tienes una pelvis renal que se continúa con lo que es el uréter, ¿cierto? Sí. Y que posteriormente llega a la vejiga y que posterior sigue a la uretra, ¿verdad? Ya. Dos riñones. ¿Cuántos uréteres? Dos uréteres. ¿Cuántas vejigas? Una vejiga. ¿Cuántas uretras? Una uretra. Por donde va a desembocar la orina, ¿verdad? Tienes arterias y venas renales que ingresan al riñón. Eso debes tenerlo bien en cuenta. Tienes una vena cava inferior, ¿cierto? Lógicamente, de quien parten las venas renales. ¿Ya? Perfecto. Perfecto, chicos. Ahora, los riñones. ¿Qué tipo de configuración presentan o qué tipo de características tienen estas? Miren, son órganos retroperitoneales. Cabe recalcar que existe una membrana conocida como peritoneo y estos riñones están por detrás de esta membrana. Por eso son conocidos como retroperitoneales, ¿ya? Estamos en la configuración externa, ¿sí? Su localización es a nivel de las vértebras T12 y L3, ¿verdad? Si es que aún no has escuchado de las vértebras torácicas y lumbares, en algún momento tal vez las escuches, ¿ya? Obviamente si yo te enseño posteriormente, en los años siguientes, pues los vas a escuchar muy constantemente, ¿ya? Porque son vértebras muy conocidas, ¿sí? La T12 y la L3, torácicas y lumbares, ¿ya? Muy bien. A nivel de ellas se van a ubicar. ¿Quiénes? Los riñones, ¿ya? Caras, profesor. Claro, tienen una cara anterior y una cara posterior, ¿cierto? Una cara anterior, la anterior es la que se ve hacia adelante y la posterior, la que se ve hacia atrás, hacia la espalda, ¿ya? Son como frijoles, pues, ¿no? Sí. Las dimensiones son 12 centímetros, 6 centímetros y 3 centímetros, ¿ya? Como profesor. 12 de qué? De largo, ¿verdad? De arriba hacia abajo, ¿cierto? De alto. De ancho tenemos 6 y de diámetro 3, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, muy bien. Los polos, tenemos un polo superior y un polo inferior, ¿verdad? Muy bien. Tenemos bordes externos e internos, ¿sí? Ahora, en el borde interno está el hilio renal. Muy bien. Imaginémonos que este es un riñón. Hemos hecho un corte. Este es el riñón, sería el riñón derecho o izquierdo. El izquierdo, por la posición, ¿verdad? Ya. Si dice que tenemos un borde interno y un externo, el borde interno es este de acá, ¿cierto? Porque está hacia la parte interna. Y este es el borde lateral o el borde externo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, muy bien. Dice que en el borde interno está el hilio renal. Claro, acá está ese conglomerado, no me recordarás tú, ¿cómo se llama esta zona? Cálices. Este de acá es cálices mayor. Mayor. Los de acá son los cálices menores, ¿verdad? Estos chiquititos, que se unen para formar los cálices mayores, ¿cierto? Ya. La unión de los cálices mayores, ¿cómo se llama? Pelvis renal. Allí va a estar ubicado el hilio renal, ¿ya? Donde van a estar las arterias y las venas, ¿se acuerdan? Ya. Ahí está, por eso acá te menciono también. El hilio renal está conformado por arterias renal, vena renal, pelvis renal y nervios, ¿sí? Ten en cuenta eso. ¿A quién se le llama hilio renal? A lo que es la arteria renal, vena renal, pelvis renal y los nervios, que van a estar ubicados en esta zona. A eso se le conoce como hilio renal. ¿Y dónde se encuentra el hilio renal? En el borde interno del riñón. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿verdad? Estamos de acuerdo, ¿cierto? Ya, perfecto. Ahora, también tenemos una envoltura renal, que es lo que envuelve al riñón. Está conformado por la fascia renal, la grasa perirrenal y la cápsula renal. La fascia renal, acá está la fascia renal, la capa más externa, ¿ya? Cumple una función determinada. Esta es pregunta de ejercicio de plataforma.
Le he puesto en la plataforma esta pregunta, ¿ya? La fascia renal fija el riñón a la pared abdominal. Claro, si es que no existiese fascia renal, ¿tu riñón estaría dónde? No sabemos, ¿verdad? Pero como existe esta fascia renal, esta se encarga de fijarla, de que se quede quieta allí, ¿ya? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Esa es la fascia renal, la que se encarga de fijarla. Tenemos una grasa perirrenal. ¿Cuál es la función? Pues rodea, la función lo vamos a ver más adelante, pero esta rodea el riñón. Pero te lo puedo ir mencionando. ¿Cuál es la función de la grasa perirrenal? Pues esta le sirve, esta grasita que está acá, le sirve para que ante algún golpe, algún trauma que puede ocurrir en el riñón, pues esta sea amortiguada. ¿Qué, profesor? Entonces sirve para amortiguar. Claro, amortigua los golpes. ¿Ya? Esa grasa perirrenal sirve para amortiguar algún traumatismo que se podría producir en esa zona. ¿Ya? Tenemos una cápsula renal, ¿ya? Que es la que está acá. ¿Ven? Sí, ¿verdad? Ya. Que está en contacto con el tejido renal. ¿Ya? Es una cápsula que está en contacto con el tejido renal. Este es el tejido renal, ¿verdad? Entonces esto de blanquito es la cápsula. Está en contacto con el tejido renal. Mira que existen envolturas o capas que se encargan de cubrir el riñón y llevan una determinada función. ¿La fascia para qué servía? Respuestas al chat privado. A ver, ¿para qué servía la fascia? A ver, así de rápido. ¿Para qué sirve la fascia? La fascia renal. Chicos, vamos. La fascia renal, ¿a qué te dice? Fíjate, acá está. Tienes una ayudita. Fija el riñón a la pared abdominal, ¿verdad? Para que no esté suelta, para que no esté cabalgando allí, ¿no? Sino que tiene una fascia que hace que ésta se fije, ¿sí? Que esté ahí quieta, ¿ya? Muy bien, perfecto. Ok. Ahora, mira, fíjate, te lo he hecho de colorcitos todavía para que lo puedas entender, ¿ya? Los riñones tienen una configuración externa y una configuración interna. Recordarás que anteriormente te mencioné la configuración externa, ¿cierto? Ya, todo esto de acá que te mencioné son la parte externa. Ahora vamos a hablar de la parte interna, ¿sí? Muy bien. En la parte interna, recordemos que tenemos una zona cortical y una medular. Fíjate, la zona cortical es esta de amarillo, ¿verdad? Ya. La zona medular es la que está más abajo. ¿Ven? Está amarillo y verdecito. ¿Sí? Esa es la médula. ¿Estamos de acuerdo? Esta de acá es la zona medular. Y esto de acá, la de amarillito nada más, es la zona cortical, la corteza. ¿Ok? Entonces seguimos en el riñón, jóvenes. Seguimos en el riñón. ¿Ya? La zona cortical posee una zona externa, o es la considerada la zona externa del riñón. ¿Sí? Tiene un aspecto granuloso. Tiene como que granos, ¿ya? Muy bien. Presenta un corpúsculo denominado los corpúsculos de Malpighi, ¿ya? Posee unos corpúsculos denominados los corpúsculos de Malpighi. ¿Y dónde están los corpúsculos de Malpighi? Te puedo preguntar. Ah, están en la corteza. Ya está. Perfecto. Listo. Posee unas prolongaciones denominadas las columnas de Bertin. Estas que están entrando, ¿ven? ¿Sí? Esas son las columnas de Bertin. ¿Ya? Ya. Solamente para que recuerdes, ¿sí? Tenemos una zona medular, que es la de color verde con algunas columnas, ¿verdad? La que te iba mencionando, ¿sí? Ya. Es la zona interna del riñón. Lógicamente, presenta cálices menores y cálices mayores. Claro que sí. Todo esto es la parte interna, ¿cierto? Los cálices menores son estas de acá, te mencioné, ¿verdad? Miren,
Ah, ya, ¿verdad? Cierto, esas son las cálices menores. La unión de esas cálices menores, ¿qué me forma? Las cálices mayores. A ver, ¿cuántas cálices mayores hay acá? Hay una, hay dos y hay tres. Lo de azul son cálices menores, ¿verdad? La unión, mira, de estas tres cálices menores me da una cálices mayor. Ahí está, de colorcito te le he puesto. Mira, celestito es la cálices mayores. Las azulitas son las cálices menores. La unión de estas me da una cálices mayor. La unión de cálices mayores, ¿qué me da? La pelvis renal, ¿verdad? La de verdecito, ¿cierto? Sencillo, no está nada difícil, ¿verdad? Muy bien. Acá existen unas pirámides denominadas las pirámides de Malpighi. Estas de colorcito verde en el borde. Estas son denominadas las pirámides de Malpighi. ¿Ya? Más adelante vamos a ir descifrando a qué se refiere el corpúsculo de Malpighi, pirámides de Malpighi. ¿Ya? Ahora estamos revisando la parte estructural y creo que la tengas en cuenta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Tenemos una corteza, tenemos una médula, ¿cierto? ¿Dónde vamos a encontrar los corpúsculos de Malpighi? En la corteza, ¿verdad? ¿Dónde vamos a encontrar las pirámides de Malpighi? En la médula, ¿verdad? La unión de cálices menores que me produce cálices mayores. La unión de cálices mayores que me produce pelvis renal. Perfecto. ¿Se entendió? Sí, ¿verdad? Y todo ello, a todo eso se le conoce como parénquima renal. Parénquima es el tejido funcional de algún órgano, ¿verdad? Y todo esto es tejido funcional de ¿qué órgano? Del riñón. Por eso se le conoce como parénquima. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, como bien les decía, ¿ya? Estamos hablando de la parte estructural, ¿cierto? Y ustedes al inicio observaron que habíamos hablado de que existen vasos sanguíneos que ingresan al riñón. Entraban venas y arterias renales, pero estas van a dividirse. Este de acá es una forma de distribución de los vasos sanguíneos. Esto de acá es lo que hay en tu riñón. En la próxima clase se van a fijar cómo vamos a adentrarnos en esto y ver qué es lo que realmente ocurre, ya, dentro de los riñones. Pero ahora quiero que tengas en cuenta esto. Mira, a ver. Como la arteria renal, la que ingresó, ¿viste? Al riñón, sí, se va dividiendo en arteria interlobular. Esto es el 2, mira, se divide en arteria interlobular. ¿Cuántas hay? 2, ¿no? Ahí está. En el 3. En el número 3 tenemos a la arteria arcuata, así se le conoce, porque está formando como que un arco, ¿ven? Ahí está. A esa se le conoce como arteria arcuata. Posterior a ella se le conoce a la arteria interlobulillar, la 4, esa es la que ingresa, ¿ven? A esta se le conoce como arteria interlobulillar. Y posterior a ella tenemos el 5, los glomérulos. Estos son los importantísimos dentro del riñón, que lo vamos a tratar en la próxima clase de forma especial, ¿ya? Los glomérulos generalmente son los lugares donde ocurre todo el proceso de filtración de los riñones. Y nosotros tenemos millones y millones de glomérulos, ¿ya? Es la parte funcional básica del riñón, ¿sí? Muy bien. No te olvides que esta es una forma de división. Tenemos también la corteza y la médula, ¿verdad? Estamos dentro de un riñón. Esta es la irrigación que presenta un riñón. De esta manera es como se dividen los vasos sanguíneos dentro del riñón, ¿ya? Muy bien. Te he hablado de algunos conceptos básicos el día de hoy con respecto a lo que son los riñones, la parte estructural básicamente. Ahora cuando pasemos a hablar de las funciones, nos daremos cuenta si existiese algún trauma, algún problema a nivel no solamente del riñón, sino del aparato excretor, cómo es que afecta o va afectando a la función específica de este órgano, ¿no? Como bien yo les decía, los riñones son unos órganos muy importantes que cumplen determinadas funciones y estas pues requieren estar sanas y con una funcionalidad correcta para que puedan cumplir estas funciones, ¿ya? A ver, para ir más o menos enfocándose en la próxima clase, menciónenme algunas formas en las cuales podríamos lastimar o dañar los riñones. A ver, algunas formas en las cuales podríamos lastimar o dañar riñones. A ver, ¿cómo podríamos lastimar, malograr? Ya, malograr, ese término puedes utilizarlo, ¿ya? ¿Cómo podríamos hacer eso contra los riñones? ¿Cuáles serían esos actos que generarían algún problema renal? A ver, espero sus respuestas al chat privado, jóvenes.
¿Ya? Ya me respondieron al chat privado. ¿Cómo podríamos lograr los riñones, dañarlos o hacer que estos sufran algún traumatismo? Claro, hay muchas formas de que los riñones puedan dañarse, ¿verdad? Uno de los más clásicos, por ejemplo, es los traumas, algún golpe. Entonces han visto los accidentes, por ejemplo, de tránsito. Un mal golpe allí en esa zona puede que cause un traumatismo grave en un riñón, ¿ya? La alimentación también, profesor. Claro, existen alimentos que no son nada buenos para los riñones, ¿sí? ¿Cómo nos podríamos dañar el riñón? Existen enfermedades que están relacionadas con el problema renal. Una de ellas es la diabetes. Generalmente la evolución de esta enfermedad mal controlada, lógicamente, porque ustedes saben que la diabetes es una enfermedad que se puede controlar, ¿ya? Pero una mal controlada, por naturaleza, te va a llevar a una pérdida de función renal a un tiempo prolongado, determinado, se puede decir, ¿ya? O sea, si nosotros no controlamos la diabetes en una persona, pues se podría decir que va a estar relacionado a un problema renal más adelante, ¿ya? Entonces son algunas de las formas en las cuales el riñón se puede dañar. Algunos también presentan patologías oncológicas, ¿no? Algún tumor, algún tipo de cáncer renal, ¿ya? Entonces son algunas formas en las cuales el riñón se puede lesionar, ¿no? ¿Ya? También existe la donación de órganos. Uno de los órganos que también es importante para esta condición de donación, pues es el riñón. Es uno de los órganos muy importantes, ¿no? Pero bueno, el trasplante de riñón es un tema un tanto complicado en el aspecto de que tendrías que ser muy compatible con esa persona, ¿no? Pero sí es bueno en el hecho de que esta cultura de que las personas deberían donar órganos es muy importante que se pueda manejar, porque ustedes saben que donar un órgano puede salvar la vida a una persona, ¿verdad? Y por ejemplo, si por A o B ocurriese en el caso de un familiar, uno lo haría sin pensarlo, ¿verdad? Pero a veces estamos muy mal acostumbrados en ese aspecto, ¿no? Que no somos solidarios con las personas que podrían necesitar un órgano, ¿no? Entonces, es muy importante practicar esto de la donación de órganos también porque podemos salvar muchas vidas, ¿ya? Y uno de los órganos muy importantes para la supervivencia son los riñones. Hay personas que requieren de riñones a diario, ¿no? En los hospitales por alguna patología, algún problema, y pueden morir por causa de no conseguir uno de ellos, ¿no? Como bien les dije, ¿una persona puede sobrevivir con un riñón? Claro que sí, puede sobrevivir con un solo riñón, pero obviamente tiene que tener mucho más cuidado, ¿no? Puedes sobrevivir con dos, ¿verdad? Tú puedes tener dos, pero si uno se te daña, puedes tener el otro. Imaginémonos que donaste uno y llevaste una vida desordenada, tal vez en cuanto a tu alimentación o algún problema renal, y posteriormente a ello, pues puede ocurrir que pierdas ese riñón y ya, no te queda más, ¿no? Entonces, es un órgano el cual se debe cuidar mucho, 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 ¿sí? Tengamos en cuenta eso. Muy bien, jóvenes. Dicho eso, y esperando que la clase del día de hoy haya sido del gusto de usted, pues me gustaría saber si es que tienen alguna duda, alguna pregunta o si todo ha quedado claro. Por favor, me lo hacen saber al chat público. A ver, ¿todo está bien? ¿Hay alguna duda, pregunta, consulta? Estamos para responder. A ver, chicos, espero sus preguntas, dudas, sugerencias, lo que ustedes crean conveniente.